Bienvenidos mis estudiantes. Reflexión. Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son medidas de posición que permiten dividir al conjunto de datos ordenados en 4 partes con igual valor porcentual. Se representan por Q1, Q2 y Q3. En este caso, podemos observar que la mediana corresponde al cuartil número 2. Tenemos aquí el cuartil número 1, en este caso que corresponde al 25%. Tenemos el cuartil número 2 que corresponde al 50% y tenemos el tercer cuartil que corresponde al 75% de los datos. La fórmula para el cuartil está expresada por el límite inferior más, tenemos K, en este caso K corresponde al cuartil que deseamos emplear, si es el 1, 2 o 3. N corresponde al total de datos y tenemos aquí la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. F sub K que corresponde a la frecuencia absoluta y A que corresponde a la amplitud del intervalo. Los deciles son los 9 valores que dividen una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Tenemos que el cuartil número 5 en este caso corresponde al cuartil número 2 y también corresponde a la mediana. Esta es la fórmula para determinar el decil para datos agrupados. En este caso tenemos, como le había dicho, L sub I corresponde al límite inferior. En este caso, K corresponde al decil que deseamos determinar. N corresponde al total de datos. F sub K corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. A corresponde a la amplitud y F sub K corresponde a la frecuencia absoluta. Tenemos los percentiles, que son los valores que dividen la muestra en 100 subgrupos iguales, que en términos de porcentaje cada uno representa al 1%. Ejemplo, determinar los cuartiles en el siguiente conjunto de datos. Podemos observar que los datos no están agrupados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 5. Primero, para determinar los cuartiles debemos de ordenar los datos. Podemos observar que los datos están ordenados de menor a mayor. Bien, en este caso determinamos el cuartil, el número 1. Para determinar el cuartil número 1 es conveniente identificar en este conjunto de datos cuál corresponde al cuartil número 2. O sea, como tenemos una cantidad impar de datos, podemos observar que el cuartil número 2 en este caso corresponde al número 5, es decir que este es el cuartil número 2 o la mediana. Para determinar el cuartil número 2 tenemos el primer conjunto de datos, es decir 1, 2, 3, 4. En este conjunto de datos determinamos el promedio de los datos centrales, es decir, la mediana del primer conjunto de datos corresponde al cuartil número 1. Por lo tanto, el cuartil número 1 nos va a dar 2.5. Para el tercer cuartil nos ubicamos en la segunda parte de datos, es decir, 6, 7, 8, 9. Y realizamos el mismo proceso, determinamos en este caso la mediana de este conjunto de datos y esto nos va a dar 7.5. Es decir, que el cuartil número 3 es 7.5. El ejemplo número 2. Tenemos unos datos en el cual están agrupados. Dice la tabla a continuación, registra las edades en años de los miembros de una escuela deportiva. Tenemos aquí edad que va de 12, tenemos a 19 años y tenemos cada una de las frecuencias y la frecuencia acumulada en este caso. ¿Qué vamos a determinar? Calcular el primer cuartil, segundo y tercer cuartil. Entonces, para este conjunto de datos que están agrupados,
tenemos que si n en este caso, n corresponde a un número par de datos, tenemos 34 datos en este caso, y tenemos que acá corresponde a los cuartiles que vamos a determinar en este caso, ya sea el cuartil número 1, 2 y 3. N corresponde al total de datos. En este caso vamos a determinar el primer cuartil para determinar aquí la posición en que se encuentran estos cuartiles. Entonces tenemos en este caso apenas en la posición sería 1 por 34 entre 4, esto nos da 8.5. Esto nos indica apenas la posición. ¿Dónde nos vamos a ubicar? En la frecuencia absoluta acumulada buscamos el primer número mayor o igual a 8.5. Podemos observar que el primer número mayor o igual es 16, por lo tanto el cuartil número 1 corresponde al número 14. Para determinar el cuartil número 2 realizamos el mismo proceso, en este caso k vale 2, n 34, se divide entre 4, esto nos da 17. Inmediatamente nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada y miramos cuál es el primer número mayor o igual a 17, en este caso corresponde al 23, por lo tanto el cuartil número 2 es 15. Para el tercer cuartil realizamos el mismo proceso, 3 por 34 entre 4, este nos va a dar 25.5, por lo tanto podemos observar que el primer número mayor o igual a 25.5 corresponde a 28, por lo tanto el cuartil número 3 es el dato 16. Vamos ahora a la interpretación, tenemos aquí el dato mínimo 12 años, nosotros hemos identificado que el cuartil número 2 es 15 años, el cuartil número 1 es 14 años y el cuartil número 3 16 años, y tenemos aquí el dato mayor. En este caso podemos sacar algunas conclusiones, podemos decir que el 25%, es decir, el 25% de la escuela deportiva tienen edades entre 12 y 14 años. También puedo decir que el 50% de los miembros de la escuela deportiva tienen edades entre 12 y 15 años. También puedo decir que el 75% tienen edades entre 12 y 16. 12 y 16 años, es decir, tenemos 12 a 16 años. Ejemplo, vamos a continuación, tenemos el siguiente ejemplo. Se preguntó a 12 niños sobre el número de hermanos que tienen los estudiantes. Entonces, a continuación tenemos los resultados, que lógicamente aquí lo está ubicado también en una tabla de frecuencia. Tenemos aquí los datos del 1 al 9 y tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es la cantidad de veces que se repite cada dato. En este caso tenemos el 1 que se repite una sola vez, tenemos el 2 dos veces, podemos observar que el 3 se repite una sola vez, el 4-1, el 5-1, el 6-2, el 7-1, el 8-2 y el 9 corresponde una sola vez. Bien, para la frecuencia absoluta acumulada, en este caso tenemos aquí F mayúscula, lógicamente como el nombre nos está diciendo acumulada, en este caso sería 1, tenemos 1 más 2, 3, es decir, en diagonal tenemos 3 más 1, 4, tenemos 4 más 1, 5, y tenemos 5 más 1, 6, tenemos 6 más 2, tenemos 8, tenemos 8 más 1, 9, y 9 más 2, 11, y 11 más 1, 12. Es decir que tenemos en conclusión, tenemos 12 datos. Bien, entonces como n corresponde a un número par en este caso, vamos a determinar en este caso el tercer cuartil, es decir, tenemos 3 por 12 entre 4, este nos da 9. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Buscamos en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual a 9. En este caso podemos observar que hemos encontrado el número 9, es decir, exactamente está aquí ubicado en la frecuencia absoluta acumulada. Bien, como la cantidad de datos es par en este caso y lo hemos determinado, se debe de promediar para el cuartil número 3, el dato tenemos 7 y tenemos el dato 8, es decir, 7 más 8 entre 2, 7.5. Por lo tanto, el cuartil número 3 corresponde a 7.5. Entonces aquí nosotros podemos también ubicar en esta segunda parte de datos para determinar el cuartil,
podemos observar que tenemos 6 datos, es decir, debemos de promediar el 7 y el 8, es decir, 7 más 8 entre 2 también nos da 7.5. Entonces ya sabemos cómo debemos determinar los cuartiles para datos agrupados cuando el número de datos es par y además hemos encontrado aquí el número exactamente en la frecuencia absoluta acumulada. Bien, en el siguiente ejemplo nos dice el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día viene dado por la siguiente tabla. ¿Qué vamos a calcular? El primer cuartil y el sexto decil. En este caso podemos observar que los datos están agrupados. Estamos hablando de una variable aquí cuantitativa continua, el tiempo. Entonces tenemos la fórmula. En este caso tenemos aquí la fórmula para determinar el cuartil en este caso. Entonces primeramente nosotros tenemos que buscar la posición, es decir, tenemos K por N entre 4. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 40, es decir, como vamos a determinar el primer cuartil sería 40 entre 4, este nos da 10. Bien. El siguiente paso es determinar en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual a 10. En este caso nosotros podemos observar que corresponde al número 11, es decir, por eso aquí sombré esta fila de color verde, azul. Bien, en este caso nosotros podemos observar que el límite en este caso corresponde, perdón, el intervalo corresponde de 30 a 60, es decir, que el límite inferior en este caso corresponde al número 30. Bien, n corresponde a 40, la frecuencia acumulada anterior a esta fila es el número 3. Bien, la frecuencia absoluta corresponde al número 8 y tenemos la amplitud que corresponde a 30. Bien, en este caso lo que tenemos que reemplazar, límite inferior más, tenemos en este caso K por N entre 4, esto nos dio 10, menos 3 que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, entre 8 que corresponde a la frecuencia. Bien, esto lo multiplicamos por 30, recordemos que solamente en este caso es 30 a esta expresión. Bien, esto nos da igual a 30 más, tenemos 10 menos 3, tenemos 7, por 30 entre 8. Es decir, esta expresión nos da 210 entre 8 más 30. Nos da igual a 30 más 26.25 igual a 56.25. Por lo tanto, podemos decir que el primer cuartil, en este caso nos da 56.25. Es decir, se encuentra aquí comprendido en este intervalo de 30 a 60. Bien, vamos ahora al decil 6. En este caso, el sexto decil, procedemos de la misma forma. En este caso aquí tenemos la fórmula para datos agrupados. Primer paso es determinar la posición, es decir, K por N en este caso, la posición aquí en el denominador tenemos 10. Como vamos a buscar el sexto, sería 6 por 40 entre 10, nos da 24. Sabemos que el segundo paso es determinar, buscar en la frecuencia absoluta acumulada cuál es el primer número mayor o igual a 24. Esto nos da aquí, tenemos el número 30. En este caso, y aquí hemos sombreado de amarillo, bien, identificamos el intervalo 90 a 120, es decir, que el límite inferior corresponde a 90. Total de datos tenemos 40. Bien, la frecuencia acumulada anterior, en este caso, corresponde al número 21. Tenemos la absoluta, corresponde a 9, y tenemos la amplitud, en este caso, que es 30. Procedemos a reemplazar límite inferior más, en este caso tenemos K por N entre 10 nos dio 24, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior que corresponde a 21 entre 9 por 30, en este caso esta expresión. Bien, esto nos da igual a 90 más, tenemos 24 menos 21 nos da 3 por 30 entre 9. Esto nos da 90 entre 9 más 90. Es decir, 90 más 10 igual 100. Es decir, que el sexto decil en este caso corresponde a 100.
Bien, a continuación les voy a explicar las medidas de dispersión. La medida de dispersión es un valor que mide la desviación de los valores respecto a uno central que generalmente es la media aritmética. Las principales medidas de dispersión son rango, desviación típica y varianza. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. Y tenemos la desviación media, que es el promedio de los valores absolutos de las diferencias de cada dato x sub i y la media. Aquí tenemos la fórmula, tenemos la desviación media es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n del valor absoluto de cada dato menos la media por la frecuencia entre n. Aquí podemos observar cada uno de esos símbolos que significa. Tenemos la desviación media, tenemos la sumatoria, valor del dato, valor de la media aritmética, frecuencia absoluta y n que corresponde al total de datos. La varianza es la media aritmética a los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Se simboliza por, en este caso, sigma al cuadrado. Y es igual a la sumatoria de cada dato menos el promedio de la media aritmética al cuadrado por la frecuencia entre n. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Bien, en este caso tenemos que sigma es igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado. El coeficiente de variación se utiliza para comparar la dispersión de dos distribuciones que sean heterogéneas. Este coeficiente es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. En este caso se representa por CB. CB es igual, tenemos a la desviación entre el promedio o la media aritmética. Bien, aquí podemos observar la relación entre el coeficiente de variación y de dispersión. Cuando el coeficiente de variación es menor o igual a 25%, podemos decir que hay una dispersión baja. Cuando el coeficiente de variación es menor al 25% y mayor en este caso, y menor al 60% en esta dispersión podríamos decir que es medio. Cuando el coeficiente de variación es mayor que el 60%, nosotros podemos decir que es una dispersión muy alta. Es decir, cuando ya tenemos aquí 61, 62, cuando hablamos hasta el 100% tenemos una dispersión demasiado alta. Ejemplo. El encargado de la biblioteca de un colegio registra el número de veces que prestan cierto libro al día durante los 5 días de la semana. Así, entonces tenemos los 5 días de la semana, el lunes 25 veces se prestó un libro, el martes 40 veces, miércoles 45, jueves 35 veces, viernes 25 veces. ¿Qué vamos a determinar? El rango, el promedio, la varianza y la desviación típica. Bien, en este caso, podemos decir que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En este caso, fueron 45 menos 25 nos da 20. Bien, para determinar el promedio, en este caso, sumamos los promedios de libros prestados de lunes a viernes. Es decir, tenemos aquí 5 libros. En este caso dividimos entre el total de datos, tenemos 5, y esto nos da que el promedio es igual a 170 entre 5, 34 libros prestados en promedio en la semana. Para determinar la varianza, que es la sumatoria de igual 1 hasta n de cada dato menos el promedio al cuadrado entre n. Es decir, en este caso nosotros tomamos cada dato 25 menos el promedio que corresponde a 34 al cuadrado más, tenemos el segundo dato que es 40 menos 34 al cuadrado más 45 menos 34 al cuadrado más 35 menos 34 al cuadrado más 25 menos 34 al cuadrado, todo esto entre 5. Bien, efectuamos las operaciones, 25 menos 34 me da menos 9, 40 menos 34, 6, 45 menos 34, 11, 35 menos 34 tenemos 1 y tenemos el último 25 menos 34 me da menos 9. Todo esto al cuadrado entre 5. Efectuando cada una de estas potenciaciones tenemos lo siguiente. Todo esto entre 5 sumamos y nos da 320 entre 5 igual a 64. Esto nos indica
en este caso que la varianza es igual a 64. Por lo tanto, la desviación, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, esto nos va a dar 8. En el siguiente ejemplo tenemos el entrenador de un equipo de baloncesto tiene que decidir quién jugará el siguiente partido, Sonia o María. Él elegirá a la que haya mostrado mayor regularidad en los puntajes obtenidos en la semana de entrenamiento. Los puntajes obtenidos aparecen en la siguiente tabla. Tenemos aquí cada uno de los puntajes de la semana en este caso. Tenemos de Sonia y de María. Para cada jugadora haya lo que se solicita en cada caso. Tenemos el puntaje promedio, tenemos el rango, la desviación estándar y por quién se debe de decidir el entrenador para que juegue el partido. Bien, a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos que nos están solicitando. Tenemos el puntaje promedio, tenemos el rango, tenemos la desviación estándar y vamos a ver por último por quién se debe de decidir. Es decir, en este caso debemos determinar el coeficiente de variación. Entonces vamos aquí a la solución. Tenemos aquí la solución. Bien, en este caso tenemos que el rango corresponde al dato mayor, que es 26 menos 20 igual 6. Es decir, tenemos que el rango corresponde a 6. Para el promedio sumamos cada uno de estos datos, si 21 más 24 más 21, más 20 más 26 más 25 más 24 entre 7. Esto nos va a dar 161 entre 7 igual 23. Bien, para la frecuencia, en este caso, perdón, para la varianza, como tenemos aquí datos que se están repitiendo, podemos utilizar esta fórmula. Tenemos aquí la sumatoria de igual 1 hasta n de la frecuencia absoluta multiplicada por cada dato menos el promedio al cuadrado entre n. Entonces podemos observar que el número 21 está dos veces, por eso aquí colocamos 2, que multiplica al dato menos el promedio al cuadrado. Más, tenemos en este caso que el 24 también está dos veces, es decir, tenemos 2 por 24 menos 23 al cuadrado. Más 20 menos 23 al cuadrado más el 26, esto una sola vez. Y tenemos también el 25. Bien, entonces ya sabemos que tomamos cada dato, le restamos el promedio y elevamos al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar las operaciones que están dentro de los paréntesis. En este caso tenemos 21 menos 23, tenemos menos 2. Ya sabemos que va multiplicado por 2. Bien, en el siguiente sería 2 por 24 menos 23, tenemos 1. Más 20 menos 23 tenemos menos 3, más 26 menos 23, en este caso nos da 3, más 25 menos 23 nos da 2 al cuadrado. Entre 7, esto es igual, realizamos las operaciones indicadas. Tenemos 2 por 4 más 2 por 1 más, tenemos en este caso las potencias, tenemos 3, menos 3 a la 2 tenemos 9, más 3 a la 2, más 4, todo esto entre 7. Bien, sumamos, dividimos entre 7, esto nos da 4.57. Bien, tenemos que la desviación típica en este caso, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, esto nos da 2.3. Y el coeficiente de variación, tenemos la desviación entre el promedio por 100 nos da 9,29, es decir que tiene un coeficiente de variación bastante bajo. Bien, en el caso de María tenemos que el rango es igual a 28 menos 15 igual 3. Tenemos que el promedio es igual a 15 más 18 más 23 más 28 más 26 más 25 más 26 entre 7. Esto nos da que el promedio es igual a 23. En este caso tenemos la varianza es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de la frecuencia absoluta por el dato menos el promedio al cuadrado entre n. Es decir, tomamos cada dato 15 menos 23 al cuadrado más el siguiente 18 menos 23 al cuadrado más 23 menos 23 más 28 menos 23 al cuadrado más, tenemos que el 26 está dos veces, tenemos 26 está dos veces, y aquí colocamos el 2 que multiplica el dato, es decir, 26 menos 23 al cuadrado más 25 menos 23 al cuadrado. Bien, desarrollando cada una de estas operaciones tenemos 15 menos 23 nos da menos 8 más 18 menos 23 nos da menos 5
más 23 menos 23 nos da 0, más 28 menos 23 nos da 5, más tenemos 2 por 26 menos 23 nos da 3 al cuadrado, más 25 menos 23 al cuadrado nos da aquí en este caso 2. Bien, efectuando las operaciones tenemos menos 8 al cuadrado nos da 64, más 25 más 0 más 5 a la 2, 25 más 2 por 3 a la 2, 9 más 2 a la 2, 4. Entre 7 efectuamos las operaciones, tenemos 64 más 25 más 0 más 25 más 2 por 9, 18 más 4. Entre 7 igual a 136, entre 7 igual a 19.43. La desviación típica en este caso, tenemos la raíz cuadrada positiva de la varianza 4,41 y tenemos el coeficiente de variación que es igual a la desviación de 4,41 entre 23% nos da 19,16%. Es decir, que la entremadora en este caso, la que tiene menor coeficiente de variación, corresponde a Sonia ya que sus resultados son más homogéneos y tiene el coeficiente de variación un poco más bajito que María. Bien, para la actividad número 7, chicos, la encontrarán en la plataforma Educamo SM, deberás descargarla y realizarla de acuerdo Recuerda que está en Word para que la vistes fácilmente. Encontrarás preguntas para cualquiera de las diferentes competencias de interpretación, representación, formulación, ejecución y argumentación. Preguntas en el hacer para que sigas adquiriendo estas competencias de formulación y ejecución, complementando con la pregunta del ser. Cuando tengas todo listo, recuerda el enviarla en el tiempo establecido y el formato correspondiente. Recuerda la responsabilidad y compromiso en cada una de las actividades. Es muy importante la presentación del trabajo, la interacción del docente, la asistencia en cada uno de los momentos sincrónicos, el desarrollo del indicador del saber, hacer y ser, dependiendo de la temática establecida. Bendiciones, éxitos mis estudiantes.